Al menos demos un vistazo así rápido. Vente a 1 de Samuel 20, por favor. 1 de Samuel, capítulo 20. Y quizás te voy a dar nada más un bosquejo, un esbozo de todo lo que tenía preparado para ahora. Pero aquellos de ustedes que estuvieron el domingo pasado, ¿se acuerdan que no pude completar eso? Pues teníamos la visita ya de los norteamericanos, el tiempo nos comió. Pero si tú has seguido la vida de Saúl, más bien 1 de Samuel desde que comenzamos, ¿te acuerdas? Elí, Elcana, Ana, Samuel, pedido a Jehová, ¿te acuerdas? Luego piden un rey, Saúl no es un rey que tiene una relación con Dios, y aparece David y Dios dice: desecho a Saúl para la obra del ministerio que yo quiero, y unge a David, ¿verdad? Como su rey. Pero David todavía no está sentado en el trono. Ahora fíjate, ¿te acuerdas que David ahí, un jovencito, mata al gigante? ¿Sí? Y yo te he dicho que una de las claves para orientarse en la edad que lleva David es más o menos ir viendo el número del capítulo. Ahí en el capítulo 20 anda por los 20 años. En el capítulo 21 andará por los 21 años David. En el 22 y así similar, conforme van avanzando los capítulos. Pero ahora David ha madurado un poco más. Y yo te decía el domingo pasado, fíjate aquí por favor, que en el Antiguo Testamento, algo doctrinal que tú ya conoces, en el Antiguo Testamento hay tipos o figuras que son personas individuales que representan a otra persona que va a aparecer en el Nuevo Testamento. O hay cuadros que a veces son áreas geográficas y durante un periodo largo de tiempo aparecen varias personas y representan un cuadro de lo que va a aparecer en el Nuevo Testamento. Te doy un ejemplo de tipo y cuadro. Tienes a Moisés, que libera al pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud y lo lleva a una tierra que fluye leche y miel. Es tipo de Jesucristo o figura de Jesucristo, que nos saca de la esclavitud del mundo y nos saca a una vida de abundancia espiritual, de abundancia material, etcétera, ¿verdad? Tienes a Egipto, gobernado por Faraón, cuadro del mundo. El mundo gobernado por Satanás, que tiene a la gente en esclavitud, ¿verdad? Y así puedes encontrar figuras y tipos. Pero tienes a David. ¿Y David es tipo de quién? Es tipo de Jesucristo. Ahora, lo tremendo es que todos los tipos y todas las figuras son defectuosas, porque son humanas, ¿sí? David y Moisés, tipos de Jesucristo, pero también cometieron errores porque eran humanos, son defectuosas. Hebreos, vamos a Hebreos rápido, por favor. Yo te lo compartí el domingo pasado, te lo vuelvo a compartir aquí. Pero Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, vente conmigo por favor allá al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 8, del versículo 1 en adelante, empieza a hablar de los cuadros y de las figuras, ¿verdad? Mira el versículo 5, dice que todas estas cosas del tabernáculo, Jesucristo, ¿verdad? Moisés y todo, los cuales sirven a lo que es figura. ¿Y qué dice? ¿Aló? Sí, estoy en Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mire, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, dice, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora, versículo 7, ¿estás conmigo? Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, está hablando del tabernáculo, de los sacerdotes, de todo, ¿verdad? Hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Te lo explico rápido. Todos los cuadros del Antiguo Testamento y todos los tipos, todas las figuras representan a alguien en el Nuevo Testamento. Tienen defecto porque eran humanos. David es el representante de nuestro Rey Jesucristo. Pero aquí, en el capítulo 20, entramos a una etapa en la vida de David en donde por alguna razón, David deja de apoyarse en su Dios y comienza a apoyarse en su propia sabiduría para salvar su propia vida. Eso lo vimos en el capítulo 20 el domingo pasado, y yo no me voy a meter en eso más. Y te acuerdas que veíamos que David comienza una serie de pasos errados o erráticos
Y él comienza con una mentira entre comillas piadosa. ¿Te lo recuerdo? Saúl lo quiere matar. Entonces David oficialmente comienza a huir en el desierto. Y le dice a Jonatán, su gran amigo y que era hijo del rey Saúl, le dice, mira, es luna nueva. Y luna nueva no es la luna llena, es esa uñita que se ve así en el cielo, ¿verdad? Y para los hebreos es una fecha especial, lo celebran por 2 días, cenando juntos, ¿verdad? Similar a la Pascua. Y entonces le dice David a Jonatán, yo no voy a estar en el palacio y el rey va a ver que mi asiento en la mesa está vacío. Por favor, hagamos algo para que me salve la vida. Dile al rey que yo me fui para Belén a celebrar la Pascua, la luna nueva con mi familia. Y miente, decide mentir. David decide entrar en el terreno de la mentira. Una mentira para salvar. Cualquiera de nosotros diría, Checho, pero es una mentirita piadosa para salir adelante. Realmente una mentira es una mentira. No hay tal cosa como mentira piadosa. Óyeme, no lo hay. ¿Sabes cómo qué sería? Como decir, es que fue un secuestro piadoso. O fue un asesinato piadoso. Invéntate cualquier cosa. No existe. Así como te suena, así debe sonar mentira piadosa. No, Checho, es que él le fue infiel a su esposa, entonces fue una infidelidad piadosa. No existe. Es como decir, una libra de algodón es una libra suave. No, es una libra. Es una libra. No existe tal cosa como mentira piadosa. Y te acuerdas lo que veíamos el domingo pasado. Lo veíamos ahí. Al igual que nosotros, David es capaz de mentir para sobrevivir. Y un rasgo, decíamos el domingo pasado, de un creyente genuino es su forma de hablar. Su forma de hablar. Yo te animo a que te monitorees. Y que cuando vas a decir una mentira, que fuerces a tu mente, a tu corazón y a tu propia personalidad delante de los demás a decir la verdad. El Señor, porque el Señor lo dijo, Mateo 5:37, y seguramente en tu Biblia está con letras rojas, pero el Señor dijo, ¿sabes cómo dijo? Dijo, que sea tu hablar, o sea, cuando tú hablas y dices las cosas, que tu sí sea sí, y que tu no sea no. Porque si haces al revés, procede del mal. Hermanos, yo quisiera decirlo de otra manera, pero lo que está diciendo el Señor es, cuando tú dices algo, dices sí, que sea sí, y dices no, que sea no. Porque si lo dices de otra manera, viene de las profundidades del infierno. ¿Sabe? El lenguaje de Satanás, ¿cómo le llama Jesucristo a Satanás? El padre de la mentira. Es tremendo, es tremendo. Y yo animo a Vida Nueva Guatemala a que tú sí sea sí y que tú no sea no. Aun cuando está en peligro tu propia vida. Es delicado. Pero lo que no es así, de mal procede. Y yo te decía la vez pasada, que un rasgo en Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, es que a veces nos preguntan algo. Mira, ¿y vas a asistir a la reunión? Sí, pero en el fondo sabemos que no. O decimos, le dije que sí, pero ya cuando se acerque la fecha, ahí le voy a llamar y le voy a decir que tengo alguna situación, algo va a surgir y entonces ahí le digo no. Y ahí salgo. Esa es la forma de ser de los latinoamericanos. Ahora, últimamente yo he estado llamando a cada hermano que participa en diferentes ministerios. Por ejemplo, en MSS, en el Ministerio de Seguridad y Servicio. Yo sé que es pesado estar ahí. Y a veces toca estar los 2 cultos. A los maestros de escuela dominical. Porque me dijeron, tengamos una reunión. No, ya no voy a hacer reuniones porque las reuniones no funcionan. Digo, ¿va a venir a la reunión? Sí, y no llegan. ¿Y qué has hecho? Llamo por teléfono a cada uno y he estado preguntando a cada uno en los ministerios, hermano, ¿tú estás dispuesto a continuar en el barco de este ministerio? Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Prefiero un no sincero y no un sí falso. ¿Me explico? Yo creo que el creyente al hablar, su hablar debe ser sí, sí, no, no.
Porque no, lo que no es así, lo dijo el Señor de mal. Pero así en cada situación, en nuestro trabajo, donde sea. Mira, David no solamente miente, sino que manipula. Ahora David quiere manipular el entorno para salir adelante. Y es muy elaborado. Sale de ahí, se va a la ciudad donde están los sacerdotes, y vente conmigo al capítulo 21, ahí sí vamos avanzando bastante. Vente conmigo al capítulo 21, por favor, y te vas a dar cuenta de algo ahí. Ahora David llega a donde están los sacerdotes, capítulo 21. Mira qué interesante. Mira, dice, vino David, ¿a dónde? A Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro. Ahora te explico rápido. Donde estaban los sacerdotes estaba el tabernáculo o el templo, y este sacerdote Ahimelech es descendiente todavía de Elí. ¿Te acuerdas de Elí? Que Dios dijo, ya su descendencia no van a haber sacerdotes. Es de los últimos sacerdotes que hay. Cuando se sienta en el reino Salomón, entonces hay un cambio. Pero ahí está el sacerdote, y llega David huyendo. Y cuando el sacerdote ve a David, dice, hey, ¿qué ondas? Y venimos solo. Y mira qué interesante, vente conmigo por favor. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto. Te hago una pregunta, ¿era verdad? No. Segunda mentira. Fíjate, Ahimelech, que el rey Saúl me ha mandado a hacer un mandado. Y como David sabe que es mentira, ahora manipula todo y le dice, pero ¿sabes qué? El rey me dijo que nadie lo sepa. Entre paréntesis, no le vayas a contar a nadie, ¿oís? Vente conmigo, ahí está. Mira, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, a lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Y entonces viene David y le dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote le respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solamente pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de las mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad que las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes, está hablando de su cuerpo, eran santos, aunque el viaje ha sido profano. Cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner los panes calientes del día en que ellos fueron quitados. Te lo explico rápido. Como en el tabernáculo, ¿te acuerdas que el tabernáculo tiene el lugar santo? Que yo te dije que más o menos de estas dimensiones, y el lugar santísimo, hay un velo, ¿ok? En el lugar santo había una mesa donde ponían los panes de la proposición, había dicho el Señor. Pero cada cierto tiempo, aunque no tenían levadura, se nacían. Antes que se nacieran, tenían que quitarlo los sacerdotes y lo comían los sacerdotes y ponían pan nuevo. Al otro lado estaba la mesa con el candelero, ¿sí? El candelero de las 7 ramas que tú conoces, ¿verdad? ¿Ok? Entonces David está ahí y tiene hambre. Entonces le dice, hey, ¿no tenés algo de comer? Y le dice el sacerdote, no tenemos pan común, solo el pan que quitamos de la mesa de la proposición, que es para los sacerdotes. Y entonces le dice el sacerdote, yo te lo doy, dámelo, yo tenemos hambre, tenían hambre, ¿verdad? Entonces, ángache, entonces comen. Esto es impresionante porque de este momento habla el Señor Jesús allá en Mateo 12, vente a Mateo 12 por favor, vente a Mateo capítulo 12. El Señor Jesucristo habló de este instante que estamos viendo en la vida de David, donde comió de los panes de la proposición. Vente a Mateo capítulo 12, por favor, versículo 1. Y te lo explico así rápido para que ahorremos tiempo. Ocurría que el Señor Jesucristo va caminando con sus discípulos, ¿verdad? Ahí por Israel. Y entonces los discípulos tienen hambre. Y era el día de reposo. Y tú sabes que los israelitas, por guardar la ley, no hacen ningún esfuerzo en el día de reposo.
los discípulos de Jesús que tenían hambre se meten a los sembrados, ¿verdad? Empiezan a agarrar trigo. Y tú sabes que hacían con el trigo así para quitarle la vainilla, ¿verdad? Y comían el trigo. Lo ven los religiosos de ese tiempo, los fariseos, y ponen el grito en el cielo, ¿verdad? Y dicen, estos andan quebrantando la ley, comiendo, agarrando en el día de reposo. Y viene el Señor y les dice lo siguiente, vente conmigo por favor, versículo 1:1. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ahora mira, que ustedes no han leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre. ¿Sabes a qué se está refiriendo? Al momento que estamos leyendo allá en 1 de Samuel. Y dice el Señor, de cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito, permitido comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. O que no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses lo que significa misericordia quiero y no religión, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre, entre paréntesis, ese soy yo, es Señor o jefe o creador del día de reposo. ¿Quién creó a quién? ¿El día de reposo al Señor o el Señor al día del reposo? El Señor al día del reposo. Lo que le está diciendo el Señor a ellos es, ustedes de plano, ¿verdad? Por religión caminan. ¿Que no han leído que David llegó y tenía hambre y comió los panes que no le era lícito comer? Y fue sin culpa, ¿verdad? El día de reposo lo hice yo. Y aquí delante de ustedes está uno mayor que el templo. Más grande que el tabernáculo. O sea, no lo entiendo. El Señor Jesucristo siempre ponía el dedo en la llaga. Ahora, te lo explico. Algunos han dicho que en ese pasaje el Señor estaba dándole el ok a la mentira piadosa de David. Sígueme. Algunos han afirmado que en ese pasaje el Señor Jesús lo mencionó para darle un ok a la mentira piadosa de David. No. En ese pasaje el Señor, el punto del Señor es, nada es mayor que Dios, ni el día de reposo. El Señor no está diciendo, está bien que David haya mentido. Entonces, hermanos, no está correcto mentir. Yo te quisiera decir otra cosa, pero así de sencillo es. Pero entonces, fíjate, David da una mentira al rey y escapa. Cuando llega donde el sacerdote, miente. Pero ahora va a pasar a otra etapa, va a simular. Hay una simulación o una actuación completamente falsa. Lo que ocurre es que cuando llega allí donde el sacerdote, ve a un hombre que se llama Doeg, D-O-E-G. Este era uno de los pastores y de los siervos de Saúl. Entonces David cuando llega donde no tenés algo de comer, ¿cómo no? Aquí están estos panes, pero son de la... Dámelos y están, sí, ahí están y vamos a comer. Pero David está comiendo y dice, wow, ahí está Doeg, que sirve al rey Saúl. Este hombre va a ir allá al palacio y me va a poner el dedo. Entonces soy hombre muerto. Entonces David hace algo bien, pero bien curioso, bien elaborado. Ante el riesgo de Doeg, presume poder. Te lo voy a poner así. Para apantallar que era un gran guerrero, le dice a Ahimelech, al sacerdote, mira a Ahimelech, o sea, le dice a Pedro para que lo escuche Juan. Le dice a Ahimelech para que lo escuche Doeg. Mira, sacerdote Ahimelech, no tenés una espada, porque fíjate que cuando el rey me dijo andase el mandado, no pude sacar mi espada. Y entonces le dice Ahimelech, bueno, allí detrás del efod está la espadota de Goliat, la que tenía el gigante que tú mataste. Mira qué interesante,
Vente conmigo, por favor. Regresa, por favor, ahí a 1 de Samuel. Vente ahí el versículo 7. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl, del rey. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí en la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era rápida. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás de efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y mira lo que dice David. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. ¿Sabes qué? Aquí David la hizo como hacen algunos pájaros o algunas aves. Cuando quieren apantallar, se inflaman. Aquí no hay ninguna espada. La que está es esa espadota de Goliat. Y dice él: dámela, ninguna como ella. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Con qué arma mató a Goliat? ¿Con una espada? ¿Sabes qué era? Era un bluff para apantallar a Doeg. Ahora yo me puse a pensar, nosotros a veces así somos. Así somos. Cuando ya nos vemos que los otros nos están ganando y que son mejores que nosotros, entonces y desplegamos nuestras plumas de pavo real, ¿verdad? Para apantallar al otro. Y lo hacemos en la oficina, lo hacemos con nuestros amigos. Cuando lo que tiene el otro es más que lo de nosotros. Cuando las habilidades del otro son mayores que las nuestras. Y apantallamos. Y un hijo de Dios no debe ser así. Honestamente, no debe ser así. Yo quiero, para terminar, que veas esto. Ante el riesgo de ser descubierto, viene David, sabe que está Doeg, me va a poner el dedo, me voy, y se va. ¿Y sabes para dónde se va? Se va para Gat. Ahora, ¿no te suena Gat? ¿Quiénes vivían en la ciudad de Gat? Los filisteos. ¿Sabes quién era de Gat? Goliat, el gigante al que había matado. Y David se va a meter a esa ciudad. Pero te lo empeoro. Los que lo miran, lo identifican. Se había matado al gigante. Vente conmigo, por favor. Yo no sé qué estaba pensando aquí David. Mira el versículo 10. Levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras. O sea, híjole, ya me detectaron. Y tuvo gran temor de Aquis, el rey de Gat. Ahora, ponle atención a esto y con esto termino. ¿Qué hizo David? Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y yo te pido que subrayes esta frase. Y si tienes una Biblia digital, sombréala en rojo o en un color importante. Porque a veces tú y yo, delante de la presión de los demás, cambiamos nuestra forma de actuar. Con tal de salir en caballo blanco. David cambió su forma de actuar. ¿Y cómo actuó, Checho? Te lo cuento. Se finge loco. Y entonces dice ahí lo que vamos a leer, que empieza a pintar las puertas. Y que la baba, la saliva le caía por la... Él dejaba intencionalmente que la saliva le cayera por la barba. Y yo lo dije más temprano y lo repito. O sea que se veía puro baboso. ¿Y sabes qué? Sí, porque se dejaba caer la baba y empezaba a escribir. Lo que, ¿sabes qué? Qué inteligente para lo malo también. Porque lo que dijo es: me voy a fingir loco para que no me maten. Ya saben quién soy.
Y entonces empieza a pintar. Imagínate como que agarrar una piedra pome, ¿verdad? Empieza a pintar las paredes y la baba cayéndole ahí, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Logra salvar su vida, fingiéndose. Vente conmigo, por favor. Ahí el versículo dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, aquí, ¿veis que este hombre es demente? O sea, les dice, hey, ustedes, muchachos, este es loco. Este es un loco. Y dice, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que me lo hayan traído acá? O sea, el rey le está diciendo, ¿no tengo suficiente con todos ustedes? Y me traen a otro loco. Y así David logra salvar su vida. Pero vamos a parar ahí, lo vamos a dejar en suspenso, porque la próxima estación, adivina dónde es en una cueva. Y vamos a ver la próxima vez las lecciones en una cueva. Allí en una cueva, Dios va a comenzar a tratar con David. David comienza esa secuencia de pasos erráticos. Y uno de esos, el peor, fue fingir la persona que no era. Yo te quiero desafiar, fíjate, aquí está la enseñanza de esta mañana. Ante los demás, no finjas, aún ante la presión, no te finjas una persona que no eres. Te quiero desafiar a que en medio de las tinieblas seas luz delante de los otros. ¿Sabes que eso han estado aprendiendo los jóvenes en el campamento? Que en medio de las presiones de los demás, ser luz ante los demás. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de tener este campamento con los jóvenes, con los chicos. Gracias por lo que estás haciendo en sus corazones.